Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en pleno Deuteronomio. No digo en pleno porque hayamos avanzado mucho, estamos recién en el capítulo 2, pero estamos en la parte que diríamos de este legado que ha dejado Moisés. Estamos en la parte de los primeros 4 capítulos que son como un prólogo histórico y geográfico. Por eso encontramos tantos nombres y estamos tratando de que sea lo más claro posible y tratar de ir al corazón de lo que significa este libro. Mostrar a Dios y su plan de salvación para el hombre. Primero formando un pueblo, ¿sí? Y acá formándolo más que la organización básica, que ya vimos, sí, que lo ayudó en esa caminata por el desierto a organizarse, pero más que nada para alinear y enderezar su corazón a la voluntad de Dios. Y también ver cómo marchar en medio de pueblos extraños, enemigos, obedeciendo lo que Dios había indicado. Ayer llegamos hasta el capítulo 2, hasta el versículo 19, y vimos eso tan interesante de el hecho de que Dios les dijo que respetaran a los pueblos que eran descendientes de Abraham. Me parece tan impresionante eso. Después la historia iba a mostrar otras cosas y iba a haber otras indicaciones del Señor. Pero en este principio del capítulo 2, donde ellos van avanzando, y después vamos a mirar el mapa un poco para recopilar, les dice, no toquen a la tierra de los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y más adelante les dice, no toquen a los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, ¿sí? De manera que esta es una lección también de Dios teniendo misericordia con aquellos que había ido acompañando. Ahora vamos a ver cómo los encontramos en la historia esta, cuán alejados de Dios estaban y cuál era el papel que estaban cumpliendo. Pero en este momento del avance hacia Canaán, hemos encontrado en la primera parte del capítulo 2 esas indicaciones de Dios tan llamativas relacionadas con el libro de Génesis, pero en este momento de que están caminando a cumplir el propósito de Dios de la conquista de Canaán. Bueno, sigo leyendo. Versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Hace mucho tiempo a esta región se le consideró tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas lo llamaban sansumitas. Eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, descendientes de Lot, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los Oreos va con H. A estos los desalojó para que los descendientes de Esaú se establecieran en su lugar y hasta el día de hoy residen allí. Y en cuanto a los habeos que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, acordémonos de la ciudad de los filisteos cercana al mar Mediterráneo, los caftoritas procedientes de Creta los destruyeron y se establecieron en ese lugar. Así que estamos en toda la parte que es la peregrinación por el desierto. En realidad es el relato que Moisés está escribiendo para dejar que nos llegó a nosotros como el libro llamado Deuteronomio. Muchos de estos hechos que vamos a ir viendo están contados con detalle, con más detalle en el libro de Números, inmediatamente anterior. Pero acá tenemos una recopilación quizás para no quedarnos tantos en el relato histórico como sino ver lo que el Señor va guiando en este camino de la peregrinación. Pasamos a otro título y entonces
vuelve a estar Moisés, comillas, después nos dijo el Señor, emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sihón el amorreo, rey de Hesbón y su tierra. Láncense a la conquista, declárenle la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. O sea, los siglos de la historia, mientras el pueblo obedecía, estaban dirigidos por Dios. Cuando ellos escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con esta oferta de paz. Déjanos pasar por tu país, nos mantendremos en el camino principal sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento y toda el agua que consumamos. Solo permítenos pasar. Tal como nos lo permitieron los descendientes de Esaú que viven en Seir y los moabitas que viven en Ar. Necesitamos cruzar el Jordán para entrar en la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Ahora ven qué avanzados estamos acá, ya estamos en la parte oriental del Mar Muerto y del mar y del río Jordán, ¿sí? Avanzando, porque ya sabemos que estos relatos no son demasiado cronológicos, pero vamos a tratar de darnos cuenta. Pero sigue la historia. Pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarnos pasar por allí, porque el Señor nuestro Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón. Es el mismo relato que se hacía con respecto a Faraón en el libro de Éxodo. Entonces el Señor me dijo, ahora mismo voy a entregarles a Sihón y su país. Láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Cuando Sihón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en Yaasa, el Señor nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos junto con sus hijos y todo su ejército. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Matamos a varones, mujeres y niños. Nadie quedó con vida. Solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, hasta Galaad, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. Sin embargo, conforme a la orden del Señor nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades de la región montañosa. Podríamos ahora mirar el mapa para ubicarnos, porque hay tantos nombres de ciudades, muchas de estas ciudades desaparecieron con estas guerras de conquista, ¿sí? Bueno, tenemos un mapa distinto, pero ahí tenemos la flecha verde que está junto al mar Mediterráneo, esa debió ser el recorrido rápido para que llegaran en poco tiempo. Sin embargo, evidentemente Dios tenía un camino que creó un camino de formación, el que recorre hasta el sur la península de Sinaí para llegar a ese monte que se llama Sinaí, pero que Moisés lo llama el monte Horeb, porque aparte de la formación, de lo que tenían que aprender a nivel social y por supuesto espiritual, de obediencia de Dios y de manejo de multitudes, Dios ahí tenía que darles la base de la ley, que eran los 10 mandamientos, ¿sí? Y luego sigue recorriendo porque tenían que salir de la península de Sinaí, porque Canaán quedaba al norte. Y ahí tenemos todo ese recorrido que está también relatado en el libro de Números que viene anteriormente. De manera que ellos iban a Canaán. Pero después de ese rulo que tenemos donde avanzaron hasta el Negev
y evidentemente no era el camino que Dios, volvieron a bajar hacia el sur, pasaron por el desierto de Canaán, de Parán, el desierto de Parán, y volvieron a subir, porque ahí vamos a encontrar la historia que estamos recordando en estos momentos. Ahí apareció al sur Madián. Madián era donde Moisés había estado como pastor de sus suegros. Recuerdan que eso está contado en el Éxodo. Pero después hacemos el camino del norte y ahí aparece Edom. ¿eh? Edom era los descendientes de Esaú. Ahí el Señor les dijo, no toquen ninguna ciudad. Después siguieron y encontraron a Moab hacia el norte y fíjense que en la zona de Moab ya está ahí el Mar Muerto, ya estaban en la tierra y después subiendo está Amón. Acá no aparecen los arroyos que estaban cruzando, ya cruzaban el arroyo del Sereb y ahora el arroyo del Arnón. Pero recordemos que Moab y Amón eran los descendientes de Lot y el Señor hasta aquí les había dicho que no los toquen, que hagan, que pasen de largo y no los toquen. Pero sí Moisés nos está contando que hubo pueblos que no eran descendientes de Abraham ni parientes de Abraham, que eran completamente pueblos idolátricos y a ellos, como a como el rey de Hesbón, a Sihón, que es lo que acabamos de leer, que Dios había dicho, extermínenlos. No había ninguna posibilidad, ninguna promesa de Dios para que hubiera respeto por ellos. Bueno, y acá nos falta mapa, porque el relato que sigue ahora de Moisés es el relato de todo aquello que subiendo por ese camino, él estuvo presente. Ni siquiera acá nos aparece Jericó, que es frente a Jericó donde Dios le dijo hasta acá. Ya no vas a seguir más. Eso lo vamos a leer cuando aparezca. Pero por ahora hemos visto todos estos primeros pueblos que el Señor les dijo, no, sobre ellos hay promesa, a ellos no los toques. Así que dejamos el mapa por hoy y vamos al capítulo 3, donde hay otro rey que se les va a aparecer. Cuando tomamos la ruta hasta Basán, al norte, Basán era al norte, a la altura del que conocemos como Mar de Galilea. Entonces, tomamos la ruta hacia Basán, el rey Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro. Iba acompañado de todo su ejército dispuesto a pelear. Pero el Señor me dijo, no le tengan miedo, porque se lo he entregado a ustedes con todo su ejército y su territorio. Hagan con él lo que hicieron con Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Y así sucedió. Estoy en capítulo 3, versículo 3. El Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y a todo su ejército. Los derrotamos y nadie vivió para contarlo. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades, nos apoderamos de las 60 ciudades que se encontraban en la región de Argob, del reino de Og en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros y con portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. Tal como hicimos con Sihón, rey de Hesbón, destruimos por completo a las ciudades, con sus varones, mujeres y niños, pero nos quedamos con todo el ganado y el botín de las ciudades. Fue así como en aquella ocasión nos apoderamos del territorio de esos dos reyes amorreos, es decir, de toda la porción al este del Jordán, al este, mirando un mapa sería a la derecha del Jordán. Desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, el hermoso monte con las cumbres siempre nevadas que está en el Líbano en el día de hoy,
al que los sidonios llamaban Sidión y los amorreos Senir. También nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, los pueblos ahí a la altura y al norte del mar de Galilea, hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Por cierto, el rey de Og de Basán fue el último de los gigantes. No si Moisés era un excelente narrador, aún con detalles. Fíjense, su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo por 2 de ancho. También se puede verla en Rabá de los amonitas. Dice acá mi anotador que es raro que la cama fuera toda de hierro, pero seguramente era de madera con, no sé, partes de hierro o los bordes o algo así. Bien, estamos en el versículo 12 del capítulo 3 y ya acá aparece aquello que hizo Moisés de la primera parte de la división de la tierra, porque estamos siempre del otro lado del río Jordán. En realidad la tierra de Canaán que Dios les había dado era al occidente del río Jordán. Una vez que nos apoderamos de esa tierra, a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que está al norte del Aroer y junto al arroyo Arnón, y también la mitad de la región montañosa de Galaad con sus ciudades. El resto de Galaad y todo el territorio de Og se los entregué a la media tribu de Manasés. Así fue y así permitió Josué cuando tomó el mando, ¿sí? Entonces, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés quedaron del otro lado del Jordán. Ahora bien, a toda la región de Argob en Basán se lo conoce como tierra de gigantes. Yair, uno de los descendientes de Manasés, se apoderó de toda la región de Argob hasta la frontera de los gesureos y los macateos, y a esa región de Basán le puso su propio nombre, llamándola Jabot Yair, nombre que retiene hasta el día de hoy. Contado esto por Moisés, quién sabe cómo se llamarán en ese momento, pero el detalle que uno de los descendientes de Manasés ya se había apropiado. A Maquir le entregué Galaad, y a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que se extiende desde Galaad hasta el centro del arroyo Arnón y hasta el río Jaboc, que marca la frontera de los amonitas. El último de estos grupos que mencionamos era el de Amón, de manera que hacia el norte de esa sección es que se ubicaron las 2 tribus y la media de Manasés. O sea que la conquista había empezado ya con Moisés. En aquel tiempo, me falta algo, su frontera occidental era el Jordán, en el Arabá, desde el lago Kineret. ¿Y saben qué era el lago Kineret? Era el antiguo nombre del mar de Galilea. Así que ya nos está apareciendo el mar de Galilea acá. Hasta el mar del Arabá, que es el mar muerto. ¿Sí? Entonces, cuando se habla del Arabá, es la zona del mar muerto, en las laderas del monte Pisgah. Y buscando el monte Pisgah encontré que era el mismo nombre del monte Nebo, al cual subió Moisés cuando Dios le indicó. En aquel tiempo les di esta orden, siguen las comillas de Moisés, el Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Ustedes, los hombres fuertes y guerreros, pasen al otro lado, al frente de sus hermanos israelitas. En las ciudades que les he entregado permanecerán solamente sus mujeres, sus niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. No podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos, como se lo ha dado a ustedes, y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les entregará al otro lado del Jordán.
los que tengan las notas de referencia verán que todo el tiempo está marcado el libro de Josué, porque tal cual como lo había mandado, estas 3 tribus cruzaron el Jordán con Josué y volvieron a su tierra del lado oriental cuando hubiera terminado la guerra de la primera parte de la guerra de la conquista con Josué. Esto aparece al final del libro de Josué, pero había Moisés marcado todo lo que debía hacerse. Instrucciones a Josué. Estamos en el capítulo 3, versículo 21. En aquel tiempo le ordené a Josué: con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor y el Dios de ustedes ha hecho con esos 2 reyes. Y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. Seguramente este es alguno de los versículos que los que marcamos la Biblia tenemos marcado. Hay tanto en el Deuteronomio, tantas de las promesas reales. No eran promesas que aparecen en un salmo de confianza en Dios, pero eran promesas reales que Dios les había hecho mientras estaban caminando, guerreando o perdonando. Y acá está, a ver si podemos llegar al final del capítulo 3. Dios le prohíbe a Moisés cruzar el Jordán. Lo cuenta acá, Moisés lo anticipa y lo cuenta acá. En aquella ocasión le supliqué al Señor: tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Miren que ya se lo había mostrado con los egipcios, pero seguía todavía como asombrado Moisés. Pues ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra del otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisgah o Monte Nebo y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Y el capítulo 3 termina diciendo: y permanecimos en el valle frente a Bet Peor. Y en otro lado aparece como Val Peor. Ahí va a venir la historia de Balaam y la burra, pero eso estaba contado en el libro de Números. Acá Moisés es como que está contando atrasos grandes, la gran avanzada que hicieron cruzando toda la península de Sinaí, subiendo por Canaán y teniendo que volver porque todavía no estaban preparados lo suficientemente, y volviendo abajo hasta el Mar Muerto y empezando a subir. Y ahí Moisés nos va mostrando hasta dónde llegó la conquista de la parte oriental. Muy bien, llegamos al capítulo 4 y vamos a empezar mañana porque el capítulo 4 es el último capítulo donde Moisés está completando la formación de este pueblo, de la mente. Los hizo primero pasar por batallas, los hizo pasar por un montón de momentos diferentes, casi diríamos de probar a Dios, de llegar a descubrir lo que Dios quería y cómo los guiaba. Mañana vamos a leer el capítulo 4 y ahí termina ese prólogo histórico geográfico, porque en el capítulo 5 Moisés va a contar el monte Sinaí y cómo Dios les dio los 10 mandamientos.
Muy bien, maravilloso el Deuteronomio. Volvamos a los costados, volvamos a leer números para encontrar con más amplitud los detalles de todo este tiempo. Gracias a Dios por su palabra. La cerramos por hoy y seguiremos mañana. Que el Señor los bendiga.